Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra asignatura, en este caso, con el tema 1 de la unidad 1, relativo a la introducción a la biología y sus conceptos fundamentales. Bien, como contenidos de la clase analizaremos el concepto de biología, hablaremos un poco sobre la vida en su concepto más amplio, teorías del origen de la vida en la Tierra, ramificaciones o especializaciones de la biología y la importancia de la biología en el contexto de las ciencias ambientales. Bien, ahora para definir la biología en su terminología más amplia vamos a rastrear su etimología. Biología viene de dos vocablos griegos, bios que significa vida y logos que significa tratado o estudio. Entonces podemos asumir por inferencia que la biología es básicamente el estudio de los seres vivos, el estudio de la vida. Ahora la pregunta fundamental es, ¿qué es la vida en definitiva? ¿Podríamos categorizar o contextualizar esta palabra, vida, y darle un significado, darle un sentido completo? Hay que tener en cuenta que la vida tiene muchas interpretaciones. Podríamos decir que la vida es una característica esencial de todos los organismos vivos, de todas las formas de vida, pero tratemos de pensar en aspectos fundamentales, en aspectos básicos que definan a todas las formas de vida. Una, por ejemplo, puede ser la existencia de un metabolismo. Dos, podría tratarse también de una respuesta a estímulos. Todos los organismos responden a diferentes estímulos. Tres, podríamos decir que todos los organismos son capaces de reproducirse, ¿verdad? Todos los organismos tienen la posibilidad de replicarse a sí mismos o de alguna manera perpetuar su especie. Otra característica importante de los organismos vivos podría ser también la existencia de un ciclo vital. La vida no es eterna ni dura de manera indefinida. Cada ser vivo, desde el más simple hasta el más complejo, cumple un ciclo vital. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, una especie humana, nacemos, nos desarrollamos, eventualmente tendremos una descendencia y luego llegaremos al final de nuestra vida habiendo completado ese ciclo. Por tanto, podríamos decir que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Dicho de otra forma, es una cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Bien, ahora, continuando con este tema, habíamos hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida? Habíamos dicho que la vida es una característica esencial que la comparten todos los seres vivos. Ahora, otra pregunta que debemos plantearnos inherentemente es cómo han surgido los seres vivos que nos rodean. Hay diferentes teorías, hay diferentes interpretaciones acerca de cómo la vida se ha originado en el planeta. A día de hoy es difícil establecer cuál de esas teorías es la más verosímil, la que más plantea un elemento de juicio correcto, pero, por ejemplo, hay dos aproximaciones a entender cómo la vida se ha originado en el planeta Tierra. La primera es que la vida se originó de manera endógena, es decir, la vida se habría desarrollado directamente en el planeta Tierra, sin mediación de ningún elemento externo, es decir, todos los ingredientes necesarios para que se desarrolle la vida, los nutrientes, los minerales, los gases, la temperatura, la ubicación planetaria, todo confluyó de una manera tal que en algún punto pudimos hablar del desarrollo de este concepto tan amplio como una forma de vida. La otra es que en este caso la vida se habría originado con una mediación exógena, es decir, la vida no provendría directamente de la Tierra, sino que los elementos básicos, o todos ellos o una parte, habrían tenido su origen en el espacio exterior. Esto se le conoce como panspermia. Ahora, haciéndonos una pregunta adicional, ¿qué tienen en común los seres vivos y qué a la vez los distingue de los objetos del mundo inorgánico? Algunas de las características que habíamos mencionado hace un momento hablaban sobre las formas de vida y las cosas que las distinguen. Habíamos dicho que todos tienen un ciclo vital, que todos tienen un metabolismo, que todas las formas de vida tienen
una duración finita en cuanto a su existencia, que todas son capaces de reproducirse o de replicarse. Ahora, si hacemos un parangón con los objetos inorgánicos, pensemos en una roca, por ejemplo. Una roca no tiene un metabolismo. Una roca, es inerte, no es capaz tampoco de reproducirse a sí mismo. Es decir, no respira, no se reproduce, ni tampoco tiene un ciclo vital. La roca podrá permanecer allí cientos de miles de años, mientras en ese transcurso muchas formas de vida habrán dejado de existir y seguirá tal vez la especie perpetuándose. Ahora, como habíamos dicho, el origen de la vida en la Tierra tiene diferentes interpretaciones. De la parte biológica, de las partes más aceptadas, habíamos dicho que la vida se originaba de manera sea endógena o sea exógena. Pero también hay otras corrientes que tratan de explicar el origen de la vida en la Tierra. En este caso nos topamos versus la parte materialista en contraste con la parte idealista. Una de ellas era la teoría de la generación espontánea. Es decir, cuando hablamos de generación espontánea estamos diciendo que la vida se generaría de manera casual, de manera arbitraria, sin una mediación específica de nada. De acuerdo a esta teoría, todos los seres vivos se originan de una manera primaria, súbitamente, disponiendo desde el primer instante de una organización completa y compleja, perfectamente acabada. En este contexto, entonces, la materia prima, los ingredientes claves para el desarrollo de la vida, se reciclan de los tejidos de animales y plantas en estado de descomposición. En otras palabras, la vida sería una generación constante en la cual los restos de plantas y animales que mueren permitirían la generación de una nueva forma de vida. Como fundamentos de la teoría de la generación espontánea, por ejemplo, podríamos analizar los postulados de Jean-Baptiste Van Helmont, partidario de la generación espontánea, quien mencionó que algunas criaturas como los piojos, las garrapatas, las pulgas y otros gusanos nacen de nuestras entrañas o excrementos o despojos. Por ejemplo, si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento sugiere que hay en este caso criaturas que estarían desarrollándose a partir de esto.